¿Qué tiene que ver Maradona con los bancos centrales? Porque sí, aunque no lo creas, existe una teoría económica basada en el astro futbolístico. No es joda, existe la teoría de las tasas de interés de Diego Armando Maradona. ¿Querés saber de qué se trata? Vamos a verlo. Cuando pensamos en Maradona pensamos en magia, en una zurda increíble, en un ídolo que con sus gambetas fue el genio del fútbol mundial. Pero ¿sabías que el Diego también nos puede dar una lección de política monetaria? Sí, lo dijo Mervyn King, el presidente del Banco Central de Inglaterra, en una conferencia oficial, y lo dijo en serio. Y no fue una metáfora tirada al azar, fue una tesis, una teoría, la teoría de las tasas de interés de Maradona. Y ¿sabés qué? Tiene todo el sentido del mundo. Pero primero vamos a desarmarla un poco. Empecemos por lo básico. ¿Qué es un banco central? El banco central es como el arquero de la economía. Si todo va bien, ni lo ves. Pero si hay crisis, es el que tiene que atajar los penales. Su tarea principal es mantener la estabilidad de precios, o sea, que la inflación no se dispare. Dicho de otra manera, que la moneda no pierda su valor. ¿Y cómo lo hace? Con su herramienta más poderosa, la tasa de interés. La tasa de interés es como el pedal del acelerador de la economía. Si el Banco Central la sube, enfría la economía. Pedir préstamos se vuelve más caro. La inversión y el consumo bajan y eso reduce la presión sobre los precios. Si la baja, pasa lo contrario. Se estimula la inversión y el consumo y los precios tienden a subir. A ver, hoy nos parece obvio que el Banco Central sea el guardián de la inflación. Sube y baja la tasa, mantiene estable la cantidad de dinero, juega con las expectativas. Todo para mantener estable los precios. Pero no siempre fue así. Durante décadas, los economistas pensaban que la política monetaria no servía de mucho, que no tenía efectos reales. Entre los años 50 y 70, la visión dominante era que había un trade-off permanente entre inflación y desempleo. Una especie de trueque mágico. ¿Querés menos desempleo? Bueno, aceptá un poquito más de inflación. ¿Querés bajar la inflación? Bueno, prepárate para más desempleo. Esta era la famosa curva de Phillips en su versión más simple. Y bajo esta lógica, la política monetaria tenía un objetivo claro: mantener alto y estable el empleo, incluso si eso implicaba tolerar un poco más de inflación. Además, se creía que la inflación venía de otro lado, no del Banco Central, sino de los empresarios que aumentaban los precios, o de los sindicalistas que pedían aumentos, o del aumento del petróleo, o de la guerra, o de la pandemia, o de la sequía, cosas locas que se le ocurren a los políticos. Se hablaba de la inflación de costos, y la receta era congelar precios y salarios. El resultado fue que la inflación se siguió disparando, los controles fracasaron y los desequilibrios se fueron acumulando. Hasta que llegó la evidencia empírica, la buena, la que te dice primero los datos, y eso lo cambió todo. Mirá esto, en los 70 llegó la estanflación, inflación por las nubes y desempleo alto. El trade-off eterno desapareció como arte de magia. Y ahí se cayó la ilusión. En el largo plazo no hay trueque mágico, no hay una regularidad estable, no hay trade-off. La curva de Phillips se vuelve vertical. La política monetaria no puede bajar permanentemente el desempleo y lo único que consigue es más inflación. Por eso no es todo, porque en los años 80 y 90, con las políticas monetarias más centradas en bajar la inflación, la curva de Phillips se aplanó. Y eso se ve clarito en los datos. En Reino Unido, entre 1993 y 2004, el desempleo cayó de casi el 10% a menos del 3%. Una caída brutal. Pero ¿sabés qué pasó con la inflación? Nada, se quedó quietita, estable. Pero si bien en el largo plazo la política monetaria no tiene efectos reales, en el corto plazo la cosa cambia. La política monetaria sí puede afectar la actividad económica porque los precios y salarios no se ajustan automáticamente. Hay roces, hay rigideces.
hay fricciones. Por eso cuando el Banco Central mueve la tasa, la economía reacciona. A veces reacciona más rápido y a veces reacciona más lento, pero reacciona. Y ahí está el punto. La política monetaria se volvió la herramienta central para estabilizar la economía en el corto plazo. Y fue gracias a esta evolución que pasamos de la gran inflación en los años 70 a lo que algunos llaman la gran estabilidad, que va de mediados de los 80 hasta la crisis del 2008. Un periodo donde muchos países lograron inflación baja, crecimiento sostenido y una cierta paz económica. ¿Un milagro? No. Política monetaria bien hecha. Claro, eso no significa que sea fácil o que funcione siempre igual, pero hoy ningún economista serio discute que la política monetaria es una herramienta clave para evitar crisis, controlar la inflación y dar señales claras a los mercados. Y para que eso funcione hay que entender un ingrediente fundamental: la confianza, la credibilidad. Y ahí es donde empieza el partido más complejo, el de las expectativas. Pero para entenderlo mejor, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Antes, en plena gran inflación, los bancos centrales no tenían reglas claras, ni metas, ni comunicados, ni conferencias de prensa. Era todo bastante opaco, funcionaba a pura discrecionalidad. El presidente del Banco Central se levantaba un día y decía: hoy subimos la tasa. ¿Explicaciones? Ninguna. ¿Transparencia? Cero. ¿Qué hace falta un empujoncito para la economía? Dale que va, encendé la maquinita y emití sin miedo. Es como esos directores técnicos sin una táctica fija. Cada partido una formación distinta. Algunas veces te puede sorprender, pero otros partidos te puedes comer 5 goles. Esa política monetaria discrecional tenía un gran problema. En el corto plazo sí podía engañar a los mercados, pero en el largo plazo las expectativas se acomodaban y el efecto desaparecía. Al principio parecía que funcionaba: más emisión, más consumo, más empleo. Pero después la inflación se disparaba y el desempleo y el producto volvían al estado inicial. Lo único que quedaba era el desastre inflacionario. ¿Resultado? Por ejemplo, el Reino Unido en 1975 superó el 24% de inflación. ¡Una locura! Entonces el pensamiento económico hizo un clic. No podemos confiar solamente en la discrecionalidad. Necesitamos reglas. ¿Por qué? Porque los agentes económicos, vos, yo, los bancos, las empresas, las familias, tomamos decisiones mirando hacia el futuro. Entonces lo que creemos que va a ser el Banco Central importa hoy. Si pensamos que va a ser laxo con la inflación, empezamos a cubrirnos, subimos precios, pedimos aumentos de salarios y adelantamos compras. Y eso genera inflación hoy, antes de que el Banco Central haga nada. Ahora, si el Banco Central tiene una regla clara, transparente y creíble, el mercado se acomoda solo. Por eso nacieron las reglas de política monetaria. Una de las reglas más famosas es la regla de Taylor. ¿Qué dice esta regla? Que el Banco Central debería subir la tasa si la inflación está por encima de la meta. Es decir, que la economía está recalentada, o sea, produciendo más de su nivel sostenible. Y al revés, si hay recesión o la inflación está por debajo de la meta, debería bajar la tasa. Simple. La regla ajusta el camino de las tasas según el estado de la economía. No se trata de subir por subir o bajar por bajar. Se trata de enviar señales claras. Y esas señales anclan las expectativas. Y acá es donde entra uno de los goles más famosos de la historia del fútbol. Acá es donde entra la teoría maradoniana de las tasas de interés. Todo arranca en el Mundial México 86, en el partido de cuartos de final entre Inglaterra y Argentina. Y el Diego mete 2 goles legendarios. El primero lo conocemos todos: la mano de Dios. Un gol inesperado, sorprendente, contra las reglas. Funcionó, pero haciendo trampa. Como esas políticas monetarias del pasado, inesperadas, sin reglas claras, que a veces podían funcionar en el corto plazo, pero en el largo plazo no daban resultados. Ahora, el segundo gol, ese gol fue arte. Diego arranca desde atrás de mitad de cancha a toda velocidad. Elude a uno,
1, 2, 3, a 5 ingleses y mete el gol del siglo. Pero si lo mirás con atención, Maradona casi no se desvía, corre en línea recta hacia el arco. No hace grandes amagues, no hace gambetas espectaculares. Él solo avanza y los defensores se abren solos. ¿Cómo puede ser? La respuesta es mágica. Los ingleses reaccionaban no a lo que Maradona hacía, sino a lo que pensaban que iba a hacer. Esperaban que se fuera a la izquierda, hacia la derecha, que se la pasara a Burruchaga, pero no. El Diego fue derecho al arco. Y el solo hecho que todos creyeran que iba a hacer algo distinto le abrió el camino. Ahora presta atención, porque esto es lo mismo que pasa con la política monetaria. Los mercados no reaccionan solo a lo que el Banco Central hace, reaccionan a lo que esperan que haga. Y ese es el punto clave. En los últimos años, los bancos centrales han podido influenciar la política monetaria sin mover tanto las tasas. Sí, escuchaste bien, sin mover casi nada. ¿Cómo lo lograron? Igual que el Diego. Fueron en línea recta hacia sus objetivos, sin amagues innecesarios. Pero los mercados pensaban que iban a subir o bajar la tasa y ajustaron su comportamiento solos. Los consumidores pospusieron compras, los empresarios ajustaron las inversiones y los bancos recalcularon los préstamos. Todo por lo que creían que iba a pasar. Ese es el poder de las expectativas. Y esa es la genialidad de la política monetaria bien comunicada. Cuando el Banco Central es creíble, puede controlar la economía sin actuar drásticamente. Solo necesita parecer que va a actuar. Eso sí, no todos pueden hacer eso. Se necesita credibilidad, se necesita historial y se necesita que los mercados crean que el Banco Central, si hace falta, va a actuar de verdad. Porque si no te creen, te volvés a casa. Y así, entre goles imposibles y tasas de interés, vimos cómo la economía se transforma en un juego de percepciones, señales y expectativas. Porque sí, los bancos centrales manejan números, tasas, estadísticas, pero en el fondo manejan confianza. Una señal, una palabra, un gesto pueden mover mercados enteros. Como Maradona, que casi sin tocar la pelota, con magia, lograba que todos se movieran a su alrededor. ¿Y vos? ¿Conocías esta teoría? ¿Y qué pensás? ¿Son tan importantes las expectativas como dicen? Y si te gustó, no olvides en dejar tu like, comentar qué te pareció y suscribirte al canal para más videos. Nos vemos la próxima. Chau.